Vos que vivís del salario de tu trabajo, no importa el rubro, no importa la edad, no importa si sos de derecha o de izquierda, vos tenés que saber esto sobre el plebiscito de la seguridad social. Porque la postura ya la sabés. O sea, la derecha hizo una reforma y la defiende, una reforma que se hizo sobre todo conocida porque nos aumentó la edad para jubilarnos 5 años con menos plata. Pero esta reforma tiene un retruco por parte de los trabajadores del país, porque lograron llevar a plebiscito una nueva reforma a la que el pueblo le dará un contraflor en octubre, luego de que yo te diga el resto. El problema de este tema nace, como siempre, cuando se quiere arreglar la economía del país. Al país le ingresa plata de acá y de allá, y tiene que gastar por acá, por allá, como vos, en tu casa. Solo que el gobierno no le alcanza. Como a vos en tu casa. Solo que este gobierno empezó el recorte por los trabajadores. Es como si, no sé, en vez de dejar de usar el aire acondicionado o Netflix, empieces a recortar por la comida de tus gurises. Ahora, los trabajadores tenemos un sistema que es para no generarle gastos al Estado o generarle el mínimo, y es el BPS. A vos te quitan toda tu vida un porcentaje de tu sueldo y te lo van dando luego cuando te jubilás. Siempre a todos nos terminan dando menos de lo que hemos aportado en toda nuestra vida. Es un negocio redondo. Entonces, ¿dónde está la pérdida? Bueno, una de las mayores pérdidas es la caja militar. El promedio de edad de la gente común para jubilarse es a los 63 años. Los militares, en cambio, es a los 47. Los trabajadores comunes de cualquier rubro se jubilan en un promedio con un 53% de su salario. En cambio, los militares se jubilan con el 136% de su salario. Por eso el déficit de la caja militar es de 500 millones de dólares y atiende nada más que a 50.000 usuarios. En cambio, el BPS atiende a 740.000. Y vos te preguntarás por qué esto es así. Bueno, esto es así desde la dictadura y hasta ahora no ha habido nadie que tenga los huevos o los votos necesarios para cambiarlo. Otra de las pérdidas viene, por ejemplo, cuando hay menos empleo. Menos aportes y los mismos jubilados da un desbalance. Y este gobierno, para solucionar eso, se mandó una reforma social tremendísima. O sea, redujeron todas las jubilaciones para más de 2/3 de los trabajadores actuales por el cambio de la forma de cálculo. O sea, alguien que ganaba un salario promedio de 60.000 pesos, con el régimen anterior se retiraba a los 60 años con 37.700 pesos. Ahora pasará a retirarse a los 65 años con 28.400. O sea, 8.000 pesos por mes y 5 años de tu vida te comieron ahí nomás, ¿eh? Capaz que no te habías ni enterado. Capaz tampoco te enteraste que los trabajadores perdimos salario real en estos 5 años y muchos derechos, entre ellos el derecho fundamental a huelga, que es uno que nos ha dado muchísimas conquistas a los trabajadores. Uno de los principales responsables de que hoy tengas aguinaldo, licencia, salario vacacional o 8 horas de trabajo, entre tantas cosas. Los trabajadores han perdido mucho, pero ¿cuánto más estamos dispuestos a perder? O ganar. Porque una cosa es lo que te impusieron, pero ahora no depende de más nadie que de vos elegir. Vos vas a poder elegir estando solo en un cuarto oscuro. Y esto es entre lo que vas a tener que elegir. ¿Te acordás que te cambiaron la pisada y te subieron 5 años más de una? Bueno, si votás el plebiscito, vas a volver a jubilarte como era antes, a los 60 años. Otra cosa que no te conté de la reforma que está instalada ahora es que te obliga a tener que elegir un banco privado que maneje tus ahorros. El plebiscito elimina esto y deja a los trabajadores solamente con el BPS, que da muchísimas mejores jubilaciones por cálculo. Y por último, porque son 3 cosas nomás, es algo que no deberíamos ni discutir. Y es que las jubilaciones mínimas tienen que ser, aunque sea un salario mínimo. O sea, seas de derecha o de izquierda, sos un trabajador. Andá y mirá a tus viejos que construyeron el país, te crearon a vos, te criaron a vos, y deciles, no te mereces un salario mínimo, viejo, porque no soy capaz de informarme el mínimo necesario para votar a conciencia. Tengo que hacer lo que me dice un partido, perdón. Ahora que ya sabes lo que cambió y lo que se quiere cambiar, seguro pensarás que no se puede costear estos cambios. Mirá tu recibo y fíjate que dice 15% del BPS junto al 6% habitual del FONASA, se te va casi un cuarto de tu sueldo ahí. Y te están diciendo que entienden que es inhumano que una persona trabaje toda su vida y no reciba ni siquiera un salario mínimo, pero que el Estado no puede dar más. Bueno, déjame hablarte de un solo impuesto que pagan aquellos que tienen al menos 4,5 millones de pesos en el banco. Te hablo del impuesto al patrimonio, que recaudó el año pasado 514 millones de dólares. ¿Sabes cuánto es el impuesto al patrimonio?
es entre el 0,7% y el 1,5%. O sea, subiendo un 1% a justamente el 1% de la población, que son dueños del 40% del país, tenés solucionado el problema. Y si no querés subir ni siquiera el 1% de impuestos a los que no les movés la aguja y querés seguir sangrando al pueblo que no da más, al menos tenés la decencia de cobrarle lo que corresponde. Porque la renuncia fiscal del año pasado fue de 5.240 millones de dólares. Esos son impuestos que deben pagarlos y no los cobramos, sea por deducción o exoneración o lo que sea. Es plata que no se cobra a los pudientes. Vaya si un obrero puede decir que, no sé, le fue mal este mes y no puede pagar la luz. Ah, ok, te la exoneramos. Por Dios, si nos quitan el mismísimo pan de la mesa de nuestros hijos y nada le es suficiente. Esto no pasa. En este país a los trabajadores nos dejan sin servicio si no pagamos. O sea, igual te sacan el derecho elemental del acceso al agua si no pagas. Y a ellos se les perdona que no paguen ni lo que tienen que pagar. Si estaremos mal que solo de renuncia fiscal hay para 5 reformas de estas. Y con los números de ellos todavía. Es increíble que estas cosas tan obvias se discutan hasta entre gente de izquierda. Es que no hay dos posturas. Toda la izquierda le parece lógico que hay que cambiar esto. Solo que hay una parte que cree que primero hay que ganar las elecciones y luego hacer una consulta al pueblo de cómo hacerlo. Pero otra parte cree que esa consulta ya se dio, la hicieron los trabajadores mismos, que pidieron al pueblo el apoyo de 400.000 voluntades para llegar al plebiscito. Ahora te toca a vos elegir. La izquierda dio libertad de acción, pero si así no fuera, en mi caso me divorciaría de esa izquierda si tuviera que siquiera titubear para decir que voy a estar del lado de los trabajadores. Vos ahora ya sabés de qué va la reforma y de qué lado vas a estar.